Vamos a orar juntos. Dios Padre, que tú nos amas y que eres santo y misericordioso, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú nos buscaste primero. Y con la preciosa sangre que derramaste, limpiaste nuestros pecados eternamente, sin ningún mérito nos salvaste, Señor. Y nos has tomado como hijos tuyos, y nos has dado la eterna esperanza para entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te la agradecemos. Nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, el resto de nuestras vidas carnales, para que podamos servirte, para que podamos llevar a cabo tu voluntad, para que podamos predicar el Evangelio y hacer la comunión con los hermanos y hermanas, y también el servicio, Señor. Te agradecemos por darnos todas estas cosas también. Nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti, y gracias por darnos esta hora tan preciada para poder aprender tu palabra. Los hermanos y hermanas que no han podido o no hayan podido venir, en cualquier lugar en el que estén, Señor, te pedimos de que estés con ellos en medio de la palabra y para que puedan obedecer y para que puedan vivir según tu voluntad. Señor, también te pedimos de que sostengas nuestra fe, que a través de tu palabra nos renueves cada vez más y como hijos tuyos que podamos vivir dignamente. Todas las iglesias que están en este país y todas las iglesias que están repartidas por todo el mundo, que están teniendo dificultades, están sirviéndote y están predicando el Evangelio, todos los hermanos y hermanas que están haciendo todas estas cosas, te pedimos de que los cuides y que con tu mano de gracia y con tu mano de poder, para que ninguno caiga, les sustente, Señor, para que puedan vivir dignamente como hijos tuyos, para que puedan hacer todo agrado hacia ti, Señor. Debido a la pandemia del coronavirus, estamos teniendo muchas dificultades, Señor, pero tú aún así, que nos cuidas y nos proteges, te lo agradecemos. Señor, queremos que esta pandemia termine lo antes posible para que todos nosotros juntos podamos predicar el Evangelio más libremente, para poder traer a esas almas, muchas almas que aún no han recibido la salvación y que puedan recibir la salvación y que se pueda llevar a cabo tu voluntad y que todo esto se convierta en gran gloria para ti, Señor. Tú que nos das la palabra que necesitamos en el día a día y tú que nos enseñas el camino de la verdad, Señor, la palabra que tú nos quieres dar hoy. Tu santa voluntad, Señor, te pedimos de que nos hagas comprender y que sepamos discernir lo que está bien y lo que no está bien, para que podamos vivir por tu gloria, Señor, te pedimos de que nos des fuerza y valor. En esta hora lo dejamos todo en las manos del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia, 1 de Corintios, capítulo 1. Primero de Corintios, capítulo 1, del versículo 8 al 9, vamos a leer juntos. Primero de Corintios, capítulo 1, del versículo 8 hasta el 9, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Hasta aquí.
el coro de la iglesia, por favor. Muchas gracias. Hay una cosa que comprobamos todos los días. Hoy, ¿cuántos pacientes hay? Cuando el número aumenta un poco, mi corazón se vuelve muy ansioso. Y si el número disminuye mucho, es un poco más tranquilizador, ¿no? Y será un gran día y alegría también, ¿no? Decir que un día el número de pacientes de repente es cero. En el capítulo 28 de Hechos, los judíos, cuando querían matar al apóstol Pablo, porque hemos hallado de este hombre es una plaga, ¿no? Como una plaga, ¿no? Una epidemia. Es una persona que propaga la plaga para predicar a Jesús de Nazaret, ¿no? Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de número de paz, ¿no? Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos, ¿verdad? Cuando aumenta el número de pacientes, nos preocupamos, pero cuando el número de pacientes disminuye, nos da un gran alivio y alegría. Tenemos un gran gozo cuando se salvan más almas y una gran ansiedad surge en nuestros corazones si la obra de predicar el Evangelio no se lleva a cabo, ¿no? Dado que la epidemia del coronavirus se infecta tan rápidamente en poco tiempo, muchas personas están perdiendo sus vidas y están sufriendo enfermedades, dolores. ¿Qué tan bueno sería si el Evangelio se predicara así de rápido también en un corto periodo de tiempo? El virus del Evangelio, ¿no? La plaga del Evangelio se tendría que propagar más, incluso más rápido que el virus del coronavirus en estos últimos tiempos, ¿no? Así, esta plaga hace la obra de matar a las personas, pero no hace este Evangelio el trabajo, la obra de salvar las almas para que no mueran eternamente. Eso es algo que solo nosotros podemos hacer, solo los cristianos. ¿Y esto quién lo va a saber? Es por eso que nosotros tenemos que anhelarlo fervientemente. Si vemos en Hechos 2, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día, muchas más personas recibían la salvación, y todo eso se convertía en gran gozo y gloria para Dios, por lo que nosotros tenemos que anhelar esto también fervientemente. Vamos a seguir hablando y continuando sobre los 4 elementos de la vida cristiana para tener una vida en fe, una vida cristiana normal. Hay 4 cosas que tenemos que tener en cuenta y estamos hablando sobre esto: la palabra, oración, la evangelización y la comunión. Y entre ellos hoy vamos a hablar sobre la comunión. Para la vida cristiana normal, nosotros conocemos, ¿no? Los contenidos, ¿verdad? Hay muchas personas que nacen como humanos, pero hay personas que no pueden ser normales, ¿no? Especialmente, personalmente y mentalmente, esa persona no es normal, es anormal, ¿no? ¿Qué significa esto? Que personalmente, ¿no? Está mal, que no es suficiente.
sabemos que hay muchas personas que nacen como humanos, pero no viven como humanos, y viven como animales y mueren como animales. Y probablemente hay más personas que no lo hacen que la gente normal, ¿no? Y nosotros los cristianos no sabemos cuán grandioso y maravilloso es decir que hemos sido salvos y que nos hemos convertido en hijos de Dios y nos hemos convertido en cristianos. Ahora, sin embargo, la salvación fue recibida gratuitamente por la gracia de Dios, pero la vida de fe, la vida cristiana, no es tan fácil porque se trata de cómo vivimos toda nuestra vida. Cuando nacemos, como todas las personas, nacemos como personas, pero la forma en la que vivo es diferente y la persona que muere puede ser muy diferente también. La salvación se recibe igualmente, pero la forma en la que se vive la vida cristiana es diferente. La diversidad debería de ser la misma, pero si tienes la misma fe y esperanza, sirves a un solo Dios y vives con el propósito de la vida, es algo normal, ¿verdad? La razón por la que no son iguales es porque son anormales, ¿verdad? Por eso me entristece que haya más personas que vivan anormalmente que una vida normal, ¿no? Entonces, ahora, ya que estamos hablando sobre los 4 elementos que deben ser para vivir una vida normal de fe, mientras aprendemos la palabra, debemos de revisar nuestra propia fe. Si vemos en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, está escrito esta palabra. Primero, tengo que confirmar que soy verdaderamente salvo, y si soy salvo, tengo que comprobar si mi vida en fe es realmente apropiada a los ojos de Dios. Si es normal. ¿Qué es lo que falta? Eso lo tiene que probar. Han pasado varios años desde que recibió la salvación, iba, ¿no? Y venía ciegamente al edificio al que considera iglesia y llama a hermanos y hermanas. No, eso no puede ser así. Entonces, hay muchas palabras para vivir una vida normal cristiana. Pero será necesario que nos examinemos a fondo reflejando las palabras de la Biblia en los 4 elementos que estamos aprendiendo. Primero es la palabra. Sin la palabra, ¿cómo podríamos conocer a Dios y cómo podríamos ser salvos? Incluso después de recibir la salvación, tienes que crecer con la palabra y tienes que discernir la voluntad de Dios con la palabra y recibir la guía del Espíritu Santo a través de la palabra. Y dar gloria a Dios. Sin embargo, si descuida escuchar la palabra, no lee la Biblia y no guarda la palabra en su corazón y en sus vidas, entonces su vida en fe está fundamentalmente equivocada. Para nosotros, para tener una vida saludable y normal, ¿cuántas comidas al día comemos? ¿No? Comemos y las buscamos nosotros mismos, comemos para poder vivir saludablemente, ¿no? Intentamos encontrar todo lo que sea bueno para la salud, y por supuesto que sí, eso es necesario. Pero Job dijo 23:12, ¿no? Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Más que las cosas que necesitamos carnalmente, tenemos que guardar las palabras de su boca más que nuestras cosas carnalmente, ¿no? Entonces, hay que leer, escuchar y guardar la palabra en los corazones y en sus vidas. ¿No es esto una vida cristiana normal? Además, la oración se debe a que nosotros somos tan débiles que seguimos necesitando la ayuda de Dios.
No es oración que nos arrodillemos sobre nuestras debilidades, ¿no? Y abramos nuestras manos para pedir la ayuda de Dios. Pero ¿puedes vivir tu fe, tu vida de fe sin la ayuda de Dios? Entonces algunas personas dicen que la oración es como respirar. Por eso, sin la respiración no puedes vivir, por lo que hay que orar como respirar, ¿no? Hay que orar sin cesar. Si reza formalmente, eso es como no rezar. No debemos descuidar nuestra vida de fe a través de la oración. Descuidar la vida de la oración es distanciarse de Dios. Si te mantienes alejado de la palabra, te mantendrás alejado de Dios. Si te olvidas de orar, estás descuidando la comunión con Dios. Porque Dios dijo, ¿no?, que está cerca de todos aquellos que les piden con sinceridad, ¿no? Jesús también dio un ejemplo de oración y todos los santos que predecieron a los apóstoles trabajaron arduamente en la oración. Hay algunas personas que conocen a Dios, pero incluso ya no oran, porque dicen que Dios lo sabe todo, pero el Señor dice que oran igualmente, ¿no? Los israelitas dijeron que Dios los recogerá en la tierra cuando llegue el momento, pero si vemos en Ezequiel 36, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Dios nos ayuda, pero escucha, ¿no? Le complace cumplir los deseos de quienes lo hacen, ¿no? Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Dios dijo que hay muchas cosas que Dios quiere darnos, pero como no oramos y como no pedimos, Dios no nos da. Entonces, ¿cómo no puedes orar? Debes de orar, debes de esforzarte por orar. Y luego la evangelización, la semana pasada vimos, el Señor murió en la cruz para salvarnos. Los apóstoles y antiguos siervos del Señor incluso murieron para predicar el Evangelio. El Evangelio no se ha predicado por sí solo. A través de muchos sacrificios el Evangelio ha llegado hasta mí ahora. Entonces, ¿qué debo de hacer? Hay cosas que debemos de hacer para difundir el Evangelio, ¿no? Para aquellos que aún no han recibido la salvación, sin embargo, ya que sea que otros se salven o no tienen ningún interés, si tiene ese pensamiento, tiene que pensar, tiene que mirar hacia atrás en su fe y ver si realmente es salvo. ¿Cómo podría hacer eso una persona salva? ¿No? Si sabes que tu alma es valiosa, también tienes que saber de que el alma de las otras personas es valiosa. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Ese es el propósito de la vida cristiana, ¿no? ¿No es la misión más grande del mundo que el Señor nos ha dado a nosotros? El día de la venida del Señor está demasiado cerca, pero ¿por qué Dios espera hasta ahora tanto? Porque para el Señor que expira como que un día fuese como 1000 años, ¿no? Para que todo el mundo se arrepienta, ¿verdad? Hoy queda tiempo, ¿no? Para que puedan recibir la salvación más almas, por lo que eso significa que no deberíamos de desperdiciar nuestro tiempo en vano. Entonces, el Evangelio a partir de la próxima semana, mientras estamos recolectando, ¿no?, las cosechas del campo, ¿no?, para esta conferencia de otoño, ¿no? Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, por lo que el tiempo de la cosecha está por terminar, por lo que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. Ahora debemos de predicar el Evangelio en estos últimos tiempos con más fuerza, ¿no? Si fallamos en evangelizar, ¿no?, mientras podemos evangelizar, Dios nos hará responsables de eso. ¿Por qué dice que el hijo que se duerme en el momento de la cosecha es hijo de la vergüenza, ¿no? Es hijo que avergüenza. ¿Por qué? Cada uno tiene que pensar, si soy como yo,
¿no? ¿Quién va a recibir la salvación? Si es una persona que no quiere predicar el evangelio, entonces tendría que haber terminado ya la obra del evangelio si no se predicase, ¿no? Pero no está sucediendo, ¿no? Hoy vamos a hablar respecto a la comunión. Y estas cuatro elementos están todas unidas. Entonces, decir uno está y uno no está y el otro sí, ¿no? Eso es anormal. Igual que el coche, las cuatro ruedas las tiene que tener, ¿no? Porque si no, no podría funcionar normal. Independientemente de la ausencia de cualquiera de los cuatro, si es insuficiente significa que la vida en fe no es normal. Entonces tengo que hablarles sobre todo sobre la comunión, por lo que estoy un poco preocupado acerca de que si puedo darles esta palabra para que lo entiendan correctamente. Oro fervientemente para que el Señor nos haga comprender. Si vemos en 1 Corintios, es la primera palabra que se les da a los miembros de la iglesia de Corinto y por supuesto también es la palabra que se nos da a nosotros en este momento. El apóstol Pablo fue a Corinto y predicó el Evangelio y los corintios se salvaron y comenzó la iglesia de Corinto. Sin embargo, cuando envió esta carta de 1 Corintios, ha pasado mucho tiempo desde entonces estos corintios que habían recibido la salvación por bastante tiempo, todavía no estaban viviendo una vida en fe normal. Entonces, si vemos en 1 Corintios 3, ¿no? Porque todavía sois niños en Cristo, ¿no? Que pertenecéis en la carne, es decir, que eso no es normal. Entonces, las palabras dadas a esta iglesia de Corinto son palabras especiales dadas a los jóvenes, ¿no? A los niños, ¿no? Que carecen de fe, aquellos que están en la carne, y es decir, estas palabras son dadas para todos nosotros también. ¿Por qué? Decimos, ahora he crecido completamente y ya no necesito crecer. No hay nadie que pueda decir eso, ¿verdad? Se dice que nuestro cuerpo llega cuando llega a unos años, ya deja de crecer, ¿verdad? Pero nuestra fe no se detiene. ¿Hasta dónde debería de crecer? Hasta que crezca como Cristo. Como Cristo, es decir, hasta que se convierta como Cristo. De lo contrario, es decir, tiene que seguir creciendo, de lo contrario, entonces seguiría creciendo como anormal, ¿verdad? Hay algunas personas que son extremadamente anormales y algunas personas son levemente anormales. Hay una diferencia, de todos modos. Estas palabras nos son dadas a nosotros. Vamos a leer otra vez de nuevo 1 Corintios 1:8, de 7, ¿no? De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El primer Señor vino a salvarnos y el Señor que va a volver, ¿no? Va a recoger a todos los santos salvos, ¿no? Cuando fuimos salvos por primera vez, fuimos incondicionalmente salvados por la gracia de Dios, ¿no? Como pecadores miserables que estábamos dirigiéndonos al infierno. Sin embargo, cuando el Señor regrese, el Señor no querrá ver a esa persona salva con esa apariencia miserable, ¿no? Por lo que cuando el Señor aparezca en gloria, también debemos de entrar en esa gloria, pero no debemos de avergonzar cuando entremos en esa gloria. Si vemos en Lucas 10, un hombre que fue a Jericó, ¿no? Se encontró con un ladrón y estuvo a punto de morir. Ese buen samaritano lo embadurnó con aceite y vino, lo puso sobre, ¿no? Le puso sobre una y lo llevó hacia una tienda, ¿no? Y lo cuidó hasta que, dándole 2 denarios, ¿no? Dijo que iría y volvería. Ese buen samaritano se refiere al Señor que nos salvó. El Señor que rescató nuestras almas que se estaban muriendo,
¿no? El jefe en la tienda es la iglesia y el dueño de la tienda, ¿no? Es el Espíritu Santo, ¿no? Y le dice al Espíritu Santo que lo cuide, ¿no? Al dueño de la tienda, que lo cuide, es decir, pida al Señor que hasta que venga el Señor, ¿no? En la iglesia el Espíritu Santo continúa cuidando a los salvos, ¿no? Ahora, con esta persona, ¿no? Nosotros, para darnos con el Señor, no para nos veremos con este cuerpo miserable, sino con un cuerpo glorioso, ¿verdad? Por lo que nosotros estamos esperando y anhelando la aparición del Señor que nos salvó, y el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El Señor que nos ha salvado, el día, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. ¿Cómo nos confirma hasta el fin? ¿Los padres solo tienen hijos? ¿Solo los nacen? Los nutren. Les da la mama de la madre, brindando todo lo que necesita, enseñándole para que crezca. Correctamente, ¿no? Si el padre es una gran persona, quiere que su hijo no sea menos que su padre, ¿verdad? El que dio a luz es también el padre y el que cría es también el padre. Más que los padres aman y crían a sus hijos, Dios nos ama y sigue cuidándonos. Hasta el día de la venida del Señor, el cual también nos confirmará hasta el fin. Aunque seamos débiles, aunque nos falten cosas, el Señor no nos abandona. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Trabajará arduamente el Señor a través de su amor para fortalecernos hasta el final. Pero sería bueno si todos los hijos fuesen normales. Por muy buenos que sean los padres, algunos serán tan buenos como sus padres esperan, pero otros no. ¿Cuál es la razón? Es porque no ha estado dentro del amor de los padres, del cuidado, la enseñanza de los padres. Algunos niños dicen que van a la escuela, pero cogen el libro de las mochilas y tiran las mochilas y se van a cazar ranas y todavía no llegan. Hay niños así. Diciendo de que los manda al extranjero a estudiar y en vez de irse a estudiar el hijo se va con amigos malos a beber y a hacer cosas malas. No está bajo el control de los padres. Del mismo modo, para que la persona salva se vuelva normal, debe permanecer en el amor del Señor, el gobierno del Señor, las enseñanzas del Señor y la protección del Señor. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Qué significa esto? Que tiene que permanecer en el Señor, entonces puede continuar recibiendo la protección y la gracia del Señor. Es el Señor quien lo fortalece hasta el final, pero no obra por sí mismo para hacerlo. Debe de estar dentro de ese fortalecimiento, ¿no? Fiel es Dios, en el 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, pero ¿qué significa que estamos, ¿no? En el Señor? ¿Qué significa en la enseñanza y todo dentro del Señor? La persona que estuvo a punto de morir, ¿no? Que fue salvada y tratada y fue dejado, ¿no? En la tienda, ¿no? Para
para que se cure, ¿no? Y decir en la tienda, en vez de estar ahí quieto para que se cure y decir, oh, estoy aburrido e irse, ¿no? ¿Dónde nos ha salvado y dejado el Señor? Dentro de la comunión. ¿Y qué es la comunión? Es la iglesia, ¿no? Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados, ¿no? ¿Llamados de dónde? Del pecado, ¿no? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El Señor nos salvó y luego nos fortalece hasta el día de la venida del Señor. ¿Y cómo? ¿Dónde? Dentro de la comunión. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué es lo primero de la vida cristiana? Es la comunión con el Señor, la comunión. La comunión es la vida en fe. Cuando nace un niño, no está solo. Está el padre, la madre, el hermano mayor, la hermana mayor, el tío, la tía, la familia. Y con el amor y el cuidado de esas personas, uno crece sanamente y normal. Después de ser salvo, yo no estoy solo. Nuestro Padre Celestial Jesucristo, los hermanos y hermanas que son salvos, la comunión con el Señor en ellos, se dice, ¿no? Que todo lo que se dice que es una sociedad que convive con este mundo, ¿no? Tan pronto como naces, digamos que estás solo en esa isla deshabitada. Es como si fuese un animal, ¿no? Una bestia, no puedes recibir la salvación. ¿Cómo puede hacer su vida en fe? No puede, necesita la comunión, ¿no? ¿Y cómo nos fortalece? Nos fortalece a través de la comunión en Él, ¿no? En su Hijo Jesucristo. Por eso somos hermanos y hermanas cuando somos salvos. Son hermosas palabras y la siguiente palabra es comunión, pero necesitas conocer bien qué es la comunión. Algunas personas se reúnen y dicen, venga, vamos a hacer comunión rápido. Vamos a hacer comunión rápido. Y la comunión ha terminado. La comunión cuando empieza y cuando termina. Empieza cuando eres salvo. Seamos en Filipenses 1:5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, ¿no? Hasta el día de la venida del Señor. La comunión es, por supuesto, una comunión en la que podemos reunirnos para hablar, pero hay muchas cosas en la comunión. Es por eso que en 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿no? En 1 Juan es el libro que enseña sobre la comunión de los salvos, la comunión, fellowship, ¿no? Compañerismo. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿no? Y el Espíritu Santo, ¿no? Es una comunión conjunta, es una comunión santa, entonces, ¿no? No es una comunión humana. Incluso en este momento no está el Señor, nuestro Padre Celestial, Jesucristo y el Espíritu Santo con nosotros. Está con nosotros, en comunión, y esto es un gran misterio también. Y en otras palabras, la comunión se llama la iglesia. Los que no han nacido de nuevo no pueden participar dentro de la comunión. Por eso si vemos en Filipenses 1, 5, 6, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo se fue a Filipos, ¿no? Y en Hechos 11, predicando el Evangelio, fue encarcelado y estuvo a punto de morir, y en medio de esto los filipenses recibieron la salvación y comenzó la iglesia en esta zona de Filipo, ¿no? Desde el primer día hasta el día en el que recibieron la salvación, ¿no? Hasta ahora. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, ¿no?
Cualquier lugar en el que estén, donde quiera que estén, todas las personas salvas se convierten en la comunión en la iglesia. En ese momento, pues no habían teléfonos ni teléfonos celulares, no había forma para contactar, pero con los santos de Filipo y Pablo, apóstol Pablo, que estaba encarcelado, ¿no? A través de Epafrodito, ¿no? Se mandaban cartas, ¿no? Y se preguntaban cómo estaban. Estaban en continua comunión. Ahora nosotros estamos en un buen lugar para tener comunión. Incluso si no podemos reunirnos en un solo lugar, estamos escuchando la palabra en este momento juntamente, ¿no? Estoy muy agradecido de poder hacer comunión. Ahora, todos los cristianos de todo el mundo, aunque no podamos encontrarnos con ellos, estamos aún así en comunión desde el primer día hasta ahora. Hemos sido salvos por el Evangelio y tenemos comunión en el Evangelio y cooperamos por el Evangelio. Eso es la comunión. Si vemos en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso significa que somos la familia de Dios. ¿No sería mucho más valioso tener una familia unida a la vida de Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? Y a través de la sangre de Jesús que una familia física? Los hermanos y hermanas que ahora hemos sido tomados por una misma sangre, ¿no? Y formamos un mismo cuerpo. No saben lo preciosa que es la comunión. Lo saben, ¿verdad? No solo en palabras, sino realmente. Tener solo un cuerpo, un corazón, los santos de la tierra son honorables y todo mi gozo está con ellos. Los miembros de su familia son muy cercanos, se responsabilizan, son cercanos, y los hermanos y hermanas se hacen comunión, ¿no? No puedes evitar sentirte limitado por muchos mientras que vives, ¿no? Pero hagas lo que hagas, tienes que tener una comunión íntima con los hermanos y hermanas, siempre. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión. La palabra fiel no es que es fiel y verdadero, ¿no? Ahora, esta comunión es la unidad en Cristo. La comunión es llegar a ser uno en Cristo. Según es Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, ¿no? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Se refiere a todos los gentiles que tienen que recibir la salvación, ¿no? Y aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El buen pastor, el Señor que murió por nosotros y resucitó, ese pastor, Jesús, es nuestro buen pastor y nosotros somos las ovejas que cuida el pastor, el Señor. Y habrá un rebaño y un pastor. Nosotros somos un rebaño. Nosotros debemos de tomar como centro al Señor, a Jesús, hasta el momento en el que entremos en el reino de los cielos. Nosotros, unánimemente, juntos, ¿no? Como si fuésemos uno, tenemos que seguir al Señor. Y habrá un rebaño y un pastor, no podemos separarnos. Vamos a buscar un momento, y no podemos dejar ese grupo, obviamente. Vamos a buscar un momento San Juan 17. San Juan 17, capítulo 21. San Juan 17, capítulo 21. Del 21 al 23 voy a leer yo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
Esto es lo que Jesús dijo en la larga oración que Jesús dijo antes de morir en la cruz, ¿no? Aquí. Oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿no? Para que todos sean uno como tú, oh Padre en mí y yo en ti, ¿no? Jesús estaba dentro del Padre, ¿no? Y nosotros tenemos que estar dentro del Señor y nos convertimos en uno, ¿no? Estamos dentro del Señor y nos convertimos en uno, perdón. Y esto, ¿no? Lo dice muy repetitivamente, ¿no? Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, ¿no? Así como nosotros somos uno, ¿no? Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Nosotros, cuando predicamos el Evangelio, lo primero que tenemos que hacer es convertirnos en uno nosotros. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, ¿no? Yo y el Padre uno somos, el Señor dijo así, ¿no? Y de la misma manera nos convertimos en uno en el Señor. Y tenemos que guardar esa unidad dentro del Señor. Es algo asombroso, ¿no? Ser uno. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, ¿no? Para predicar el Evangelio correctamente, necesitamos también estar dentro de la comunión. Tiene que ser uno. La gloria que me diste y yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno, ¿no? A nosotros el Señor nos ha dado la gloria, nos ha dado la esperanza, ¿no? Y nos ha dado la verdadera vida, la vida eterna. Para que, así como nosotros somos uno, para que sean uno, ¿no? La gloria que me diste, todo lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Ahora nosotros, en la gracia que tenemos, ¿qué nos falta? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, ¿no? Se tiene que convertir en uno, ¿no? Y cuando se convierte en uno, entonces es cuando se convierte el cuerpo de Cristo, ¿no? El verdadero cuerpo de Cristo. Solo no se puede. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, ¿no? Hacerles creer a las personas, ¿no? Al mundo, hacer saber al mundo que conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, siendo uno. Entonces, ser uno es muy, muy importante. Si vemos en Juan 11:52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Significa que el Señor murió para reunir a aquellas personas que por el pecado y estaban esparcidas, viviendo su manera, ¿no? Y se vuelven una. Dijo que el propósito de salvarnos es para hacernos hijos de Dios y llevarnos al cielo, y al mismo tiempo murió también para unir a las personas salvas. Entonces, si vemos en Efesios 4:3 y 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, un bautismo, dado que Dios también es uno. El Espíritu Santo nos hizo darnos cuenta de la gracia y el amor de Dios y nos hizo salvar, y los que somos salvos nos convertimos en uno en el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo nos hace uno. Estamos unidos con la misma vida, la misma palabra, la misma fe y la misma esperanza, el mismo amor de Dios y el mismo propósito de vida. Qué asombroso es el hecho de que nos hemos convertido en uno. Fue el propósito de salvarnos y fue el deseo ferviente del Señor en el que podamos vivir una vida normal cristiana y la obra de Dios se hará realidad en ella. ¿Por qué dice solícitos en guardar la unidad de la fe? ¿No? Para que el Espíritu Santo se hace uno, ¿no? Pero el diablo trata de romperlo. Dios, ¿no?, quiere que nadie perezca y que se arrepienta, ¿no? Así que espera mucho tiempo. Pero el diablo, ¿qué hace? Hacer todo lo contra, ¿no? ¿El diablo se da por vencido con los que han recibido la salvación? No, no se rinden. La salvación no la puede quitar, pero puede arruinar la obra de Dios. Puede arruinar su vida en fe, ¿no? La vida en fe de la persona. ¿Y cómo lo hace? Simplemente, ¿no?, quitarles de la comunión. Si rompes tu comunión, tu vida de fe también se arruina, y la obra de Dios y nada puede lograrse, porque el diablo sabe bien que esparce a los hermanos y hermanas salvos, los que aún son débiles, al tener asuntos muy privados, ¿no? Entonces se odian, se envidian y disputan, ¿no? Y por esa razón se separan, ¿no? La comunión se rompe. Entonces, ¿por qué el Señor dice solícitos en guardar la unidad de la fe del Espíritu Santo? ¿Por qué? Debido a la tentación del diablo. Le dijo a Adán que gobernara y protegiera el jardín del Edén, pero si no hay ladrones, ¿y qué? Entonces, ¿qué tiene que proteger? ¿No? ¿Qué tienes que proteger en un país si nadie va a invadir? ¿No? Es porque está el diablo, ¿no? Y al fin y al cabo cayó porque no lo guardó Adán. No sabemos lo importante que es seguir luchando por mantener la unidad de la fe, y el Señor nos enseñó a cómo seguir. Mirando a los hermanos que son muy reservados, ¿no? Muestran su autoafirmación y expresan sus sentimientos, y si no ocurren de acuerdo a su voluntad, pues se odian. Esto no puede ser así. Los cristianos renacidos, que han nacido de nuevo a través de la unidad del Espíritu Santo, tiene que tener una comunidad espiritual y personal verdadera, ¿no? Y estar dentro de esa comunidad espiritual. No sabe lo importante que es estar en ella, ¿no? El Señor está en él y el Espíritu Santo obra a través de él. Al observar el significado de la palabra koinonia, que es en griego, viendo su significado, que es comunión, significa unirse y cooperar por un propósito común, ¿no? Por un propósito común, solo para el reino y la gloria de Dios, para que podamos vivir dignamente según la voluntad de Dios, para poder unirnos y cooperar por este santo propósito común. Entonces, saben que la comunión es la iglesia, ¿verdad? Si vemos en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu, independientemente de que seamos siervos o libres, que seamos judíos o griegos. Somos un cuerpo en Cristo, un cuerpo. Ayer, mientras estaba oficiando una boda, ¿no?, Dios ha emparejado, Dios los ha convertido en uno, ¿no? Porque Dios dijo que un cuerpo, ¿no? Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán solo una carne, ¿no?
Ahora los cristianos, que tenemos el mismo propósito de vivir y que compartimos el destino para ese propósito, tenemos que ser un cuerpo, un cuerpo. Jesús es la cabeza y el cuerpo está conectado a la cabeza. En el mundo, ¿cómo las personas se vuelven una? ¿Cómo se convierten en una? Cuando se trata de concursos de belleza, ¿no? Se dice, venga, a todos los más guapos se reúnen, ¿no? Y entre ellos, ¿no? También seguramente surjan entre disputas, ¿no? De quién es, a ver quién es el más guapo, ¿no? Y incluso los ricos, ¿no? Hay un club de ricos. La gente pobre no puede entrar allí. Los políticos y los que están en el poder están unidos por ese poder. Los intelectuales se vuelven uno entre los intelectuales y los matones se vuelven uno entre los matones, ¿no? La comunión de nuestros cristianos, independientemente del estado de este mundo, sea rico, sea pobre, sea bueno o pobre, sea erudito o no erudito, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, ¿no? Más allá de eso, sin importar el color de piel y todo, nosotros tenemos la misma vida, tenemos la misma esperanza, el mismo propósito de vida y el Espíritu Santo unidos en uno. Y tenemos que seguir siendo uno. No tienen que hacer distinciones. Eso no es la voluntad de Dios. Todo lo que obstaculiza la unidad debe de eliminarse. ¿Cómo se convierte, no? Cuando el trigo, la cebada, ¿no? ¿Cómo es para hacer las tortas de arroz, por ejemplo? ¿Cómo se hace? Está, primeramente, no, tiene que el trigo, luego la cebada, luego estos granos se parten, luego se unen para hacer uno, ¿no? Así como Jesús dio su vida para reconciliarnos a Dios y a nosotros, y cada rostro es diferente, ¿cómo podemos unirnos con todo nuestro corazón y todo nuestro propósito en la vida? ¿No? Los individuos no tienen que romperse, individualmente tienen que romperse, tienen que convertirse en polvo, en el Señor. Debemos de convertirnos en uno como si fuésemos una hogaza de pan sin levadura. El amor es manso, ¿no? El amor no busca su propio beneficio, el amor no se enoja, se regocija en verdad. Y no es egoísta, ¿no? Las personas egoístas no se pueden volver en una. No se jacta, no se puede jactar, ¿no? Si se une entre personas que son jactanciosas o personas orgullosas, perdón, se pelean entre ellas, ¿no? Nosotros no podemos buscar el interés personal. Algunas personas gritan a voluntad, ¿no? Por su temperamento, ¿no? Según cómo se sientan, ¿no? No importa si puede hacer daño a la relación, ¿no? O que se rompa, ¿no? La comunión o no, empieza a gritar, así sin más. Solo tiene que aguantar 10 segundos, pero por no aguantar 10 segundos incluso puede matar a las personas, ¿no? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. ¿Por qué tiene ese temperamento? Es porque el diablo lo hace así. En cualquier caso, debemos de tener cuidado, ¿no? De mantener unidos a los cristianos. En una familia, ¿no? Hay un bebé recién nacido, hace caca, hace orina, es travieso, es alborotador, y una abuela que está con un poco de demencia, ¿no? Pero no son todos juntos dentro del amor. ¿Cómo te convertirás en uno si no fueras de una familia? ¿Cómo lo mirarías? Somos Santo Padre Celestial, un hermano y hermanos, ¿no? Todos vosotros sois hermanos, como el Señor Jesús dijo. Como el Señor nos amó, nosotros amamos y cooperamos. Eso es la comunión.
es la comunión santa. La comunión cristiana es el amor de unos a otros. Hay que amarse unos a otros, amarse. Si vemos en San Juan 13, 34, 35, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amaos unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros, ¿no? El Señor nos amó cuando éramos buenas personas. No, el Señor nos salvó, nos amó cuando éramos ya malas personas, ¿no? Así que, al igual que nosotros tenemos compasión por nuestros propios hijos, el Señor, Dios tiene más compasión por nosotros y nos ama incluso si nos falta, ¿no? Y con ese amor también deberíamos de amar. En esto hemos conocido el amor en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El amor es sacrificarse por la otra persona. Solo piensa en sus propios sentimientos, en su propio estado de ánimo, en sus intereses, en su posición. Solo piensa en eso, su autoestima. ¿Eso qué valor va a tener a los ojos de Dios? Si vemos en 1 Juan 4, 11, 12, amados, si Dios nos han amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dios entregó a su Hijo unigénito hasta la muerte como sacrificio. Y entonces, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, ¿no? Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nosotros no hemos visto a Dios, pero amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos. Cuando nos amamos, Dios está entre nosotros y Dios está entre los que se aman. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Significa que el amor se realiza personalmente en nosotros, ¿no? ¿Qué es el amor? Incluso si tomo el libro llamado Amor y lo leo todo, no puede conocer el amor. Tiene que amar. Tiene que tener piedad, tiene que saber perdonar, tiene que aguantar lo que no se puede aguantar, tiene que sacrificarse por el otro, tiene que sufrir también, ¿no? Y te das cuenta del amor a través de la experiencia real y se volverá cada vez más maduro. Que nos amemos unos a otros, el amor no es fácil. El amor, ¿no? Como está escrito en 1 Corintios 13, 4, 7, ¿no? Es la personalidad de Cristo. La personalidad de Cristo tiene que realizarse en nosotros. El amor es de gran paciencia, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. ¿Por qué? ¿Por qué dice que es sufrido? ¿Por qué es benigno? ¿No? ¿Por qué? Tiene que soportarlo todo, ¿no? No podemos decir, ahora ya no puedo soportar más, ¿no? No podemos decir eso. Ahora nosotros nos estamos volviendo cada vez más conscientes del amor del Señor en la comunión. El amor del Señor. ¿Cuánto nos ama el Señor a nosotros? Si el Señor hubiera sido tan impaciente como nosotros, ya hubiera terminado todo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo el Señor aguanta y nos ama?
En 1 Juan 4, 19, 20, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Como nosotros amamos a Dios, ¿no? Como el Señor nos amó primero, nosotros amamos al Señor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios ame también a su hermano, ¿no? Nosotros, como amamos al Señor, amamos al hermano. Al igual que el Señor se sacrificó por nosotros, nosotros tenemos que sacrificarnos por nuestros hermanos. Entonces, ¿por qué por pequeñas cosas ya empiezan a discutir y empiezan a haber disputas? Y eso no puede ser así. Vamos a buscar un momento Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Capítulo 4, 32, y luego vamos a leer 5, 1 y 2, ¿vale? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonará a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 4:32 y luego capítulo 5, 1 y 2, ¿no? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Ser misericordioso, ¿no? Hay que seguir pensando, piensa en la otra persona, ¿verdad? No, perdón, eso eres benigno. Y luego misericordiosos, ¿no? Mientras vivimos aquí en este mundo, cualquiera persona está en situaciones muy, muy difíciles, ¿verdad? Si no nos tenemos misericordia entre nosotros, ¿quién nos va a tener misericordia de nosotros? Si tenemos misericordia con otras personas, el Señor seguirá teniendo misericordia por nosotros, por lo que se ocupará de nuestras debilidades, porque el Señor se compadece por nosotros. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonará a vosotros en Cristo. Al igual que el Señor Dios nos perdonó a nosotros, cuando nosotros éramos enemigos suyos, que el Señor perdonó todos nuestros pecados, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a los hermanos? No puedo perdonar a ese hermano, no puedo aguantar más a ese hermano, ¿no? ¿Dios hizo eso? Si el Señor no nos hubiera perdonado, ¿nosotros cómo viviríamos? Y andad en amor, ¿no? Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿no? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? Sed imitadores, es decir, que tiene que ser santo como Dios, ¿no? Y luego el amor hay que ponerlo en práctica. El amor que no se pone en práctica, ¿qué amor es? ¿No? Amar a través de las bocas, ¿no? Es algo que no es correcto, ¿no? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, como dice la palabra, ¿no? Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El Señor, como nos amó, ¿no? Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿no? Como si fuese el pequeño cordero, ¿no? Como si fuese un cordero, como si fuese un sacrificio a Dios en olor fragante, ¿no? Tiene que realizarse la palabra comunión en nosotros. Entonces, esta comunión debe unirse y estar juntos, ¿no? Y debe demostrar todas las buenas obras a través de con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Si vemos en Hebreos 10, 24 y 25, fomenta el amor y las buenas obras.
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿no? Entonces, si alguien dice, nuestra iglesia no hay amor, ¿cómo? ¿Cómo puede decir eso? Es porque el amor no está en esa persona directamente, el amor desciende desde arriba, ¿no? Es porque el amor de esa persona está seco, ¿no? El amor del Señor da como si fuese un manantial, ¿no? Y puedes compartirlo, pero culpar a los demás porque tú no tienes amor, eso no puede ser así. ¿Tienes que esperar a que venga el amor? No, tienes que amar, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más, cuanto veáis que aquel día se acerca, ¿no? Hay que obedecer, ¿no? Hay que reunir todas las fuerzas, hay que hacer comunión y hay que poner en práctica el amor del Señor, ¿no? Y también la comunión es recibir la protección, el gobierno y la ayuda del Señor dentro de la comunión. Y habrá un rebaño y un pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y pongo mi vida por las ovejas. Y habrá un rebaño y un pastor. Cuando el Señor está sirviendo al Señor como el pastor, ¿no? Nosotros estamos protegidos en Él. Ustedes han visto a los pájaros en el aire volando en bandadas, ¿no? Vuelan miles de kilómetros en grupo. Y cuando ven el reino animal, una mariposa, que no es prácticamente nada, con esas pequeñas alas, puede volar de México a Canadá, 3.000 kilómetros. ¿Cómo vuelan, no? En grupos. Solo no pueden ir. En Serengeti, ¿no? En ese vasto campo, son cientos de miles, ¿no? de pájaros, ¿verdad? Y se juntan y se mueven. Y los peces también, los pájaros también. Y las bestias siempre están protegidas entre sí. Se protegen a sí mismos, ¿no? Entonces el Señor está entre nosotros y nos protege. Incluso los animales están protegidos si están en una manada. Incluso los débiles están dentro de la multitud, están dentro de la protección, ¿no? Hay veces pueden haber... ¿A quién espera? A los depredadores, a los que se separan de la multitud, ¿no? Si te separas de esa multitud, de la manada directamente, va a ir ¿quién? Los depredadores a comer, ¿no? Nosotros debemos de estar dentro de esta comunión, dentro de la comunión, porque vamos a recibir la protección del Señor. Si no estamos dentro de la comunión, no podemos recibir la protección del Señor. Y también nosotros debemos de saber que si permanecemos dentro de la comunión del Señor, recibimos su guía y su protección. Sigamos en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando dejas a la comunión, te conviertes en una comida ¿para quién? Para el diablo. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces seguimos en 1 Timoteo 5:15, ¿qué quiere decir? Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Qué quiere decir eso? Se dice que las personas que no son salvas han entrado en el estómago de Satanás. Incluso las personas salvas, debido a sus deseos físicos carnales, y abandona la comunión, se convierte en comida de Satanás.
Se convierte en sirviente de Satanás, ¿no? En esclavo de Satanás, ¿no? Ahora nosotros somos bendecidos en la comunión y nuestra fe crece cuando estamos dentro de la comunión. Nuestra fe tiene que crecer. Según en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los recién nacidos, cuando beben de la mama de la madre, ¿no? Van creciendo, ¿no? Incluso los animales, ¿no? Como las aves, ¿no? Para que crezcan sus bebés, ¿no? Sus crías. Incluso has recibido la salvación, pero ni siquiera sabes lo que es la vida cristiana. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que estar pegado, atrapado en la comunión. Y si estás dentro de la comunión, al igual, ¿no? Que vas a crecer, ¿no? Amamantándote generosamente de los brazos de tu madre, ¿no? Al igual que puede comer arroz mientras va creciendo, ¿no? Y alimentos sólidos, va a crecer más y más. Nosotros tenemos que vivir en esa comunión en el que tenemos que recibir y crecer la vida abundante y la gracia de Dios y el suministro del Espíritu Santo. Y este crecimiento tiene que ser constantemente durante toda la vida. Algunas personas no crecen y ya son mayores, ¿no? Hay alguien que puede decir, ya he crecido lo que tenía que crecer. Tenemos que crecer por Cristo, ¿no? Por eso si vemos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, ¿no? Vamos a buscar Efesios 4:13, ¿vale? Efesios 4:13, vamos a leer, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿no? Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Al igual que todo se está volviendo eso perfecto, la iglesia se va volviendo perfecta, ¿no? Y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, que crece hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, hasta que llegamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, tenemos que crecer y madurar constantemente. Vamos a buscar Efesios 4:15-16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido está entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, solo dentro del amor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, ¿no? Esto es, ¿no? Por eso, a través de la vida de todos los cristianos, ¿no? Para que crezca, ¿no? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Para crecer aún nos falta mucho. Alguien me dijo que... Alguien dice, ¿no? De las personas dicen que hay que llevar cuidado porque cuando creen que ha crecido lo demasiado ya puede caer, ¿no? ¿Cuánto tiempo hemos crecido sin poder decir así que el que piensa estar firme mire que no caiga? Soy mucho mejor que la gente del mundo porque soy salvo, y no sé cuánto creceré más que la gente que pertenece a la carne, pero aún estoy lejos de llegar a ser como el Señor, ¿no? Sino es que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que, todas las cosas que hagamos, nuestras obras, nuestras palabras, todo tiene que ser hasta que es aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿no? Tenemos que seguir recibiendo, ¿no? A través de las hormonas, ¿no? De las coyunturas, de las hormonas que van bajando desde la cabeza, ¿no? Y se van nutriendo todo según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿no?
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y cuando crece, ¿no? Cuando van creciendo, la iglesia va creciendo, ¿no? Y se va construyendo el amor. La iglesia del Señor se está volviendo cada vez más completa, ¿no? Más perfecta. Al comienzo de nuestra iglesia hubo muchos problemas, ¿no? Con haber mucha diferencia en la fe, ¿no? Parecía como un patio de niños en el que se estaban peleando, pero ahora han crecido, han madurado la iglesia. Hay mucha diferencia de fe a lo mejor, pero han crecido correctamente, ¿no? Pero para llegar a ser como el Señor, aún falta mucho. Estamos lejos, tiene que crecer continuamente, ¿no? Vamos a buscar un momento Efesios 3, 18, 19. 3, 18, 19. Voy a leer yo. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, el que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos el amor, es decir, para conocer el amor del Señor más allá que nuestros pensamientos, ¿no? Nos dimos cuenta del amor del Señor, pero aún nos queda mucho para conocer todo el amor del Señor. Hay que darse cuenta de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor, ¿no? Tiene que darse cuenta. Solo no puedes darse cuenta del amor. Estar encerrado en un estudio y pensar en amor, ¿no? No va a aparecer. En la comunión con todos los santos conocemos el amor de Cristo rebosante, ¿no? La anchura, todo ese amor, la anchura que incluye todas las personas, la longitud, el amor eterno, un amor que nunca se acaba, y la profundidad, ¿no? De los santos, ¿no? Y la altura, ¿no? Que puede incluso sacar hasta el más pecador que está en lo más profundo del infierno, ¿no? Por eso, y de conocer el amor de Cristo, que esté a todo conocimiento, para que seáis todos llenos de la plenitud de Dios, ¿no? También hay palabras para ser llenos del Espíritu Santo y también llenos del amor de Dios y estar lleno de gracia también. Debe estar lleno cada vez más, lleno del carácter del Señor. Y ser pleno, llegar a la plenitud, es ser maduro, ¿no? Si vemos en Filemón 1:6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, ¿no? Está escrito. Para que la participación de tu fe, es un mensaje, ¿no? Del apóstol Pablo, que todavía estaba en prisión, ¿no? Que envió a Filemón. Onésimo, ¿no? Quien una vez fue el siervo de Filemón, no fue encarcelado en la cárcel por sus pecados, pero se encontró con Pablo en la cárcel, escuchó el evangelio y recibió la salvación, ¿no? Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, ¿no? Y le dijo, ¿no? Para que la participación de tu fe, es decir, Pablo, que estaba en la cárcel, y Filemón, que estaba fuera, ellos tenían comunión. La comunión de fe. ¿Y qué pasó en la cárcel, no? Este Onésimo, ¿no? Quien una vez pecó mientras le hacía mal a Filemón, escuchó el evangelio y recibió la salvación y cambió. Ahora no era un sirviente, sino un hermano. Y de conocer el amor de Cristo, que esté a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, ¿no?
Nosotros tenemos rostros diferentes y hay cosas que nuestros hermanos y hermanas hacen y no pueden hacer bien. ¿Y qué aprendemos en la comunión? Solo ves lo que haces bien, pero también ves lo que no haces bien, ¿no? La iglesia de Seúl, la iglesia de Gwangju, la iglesia de Busan, la iglesia de Daejeon, todas las iglesias en Corea, la iglesia estadounidense, la iglesia en Rusia, en cada región. ¿Qué están aprendiendo? Están aprendiendo todos juntos sobre el Señor, todos conjuntamente, solo que va a aprender. En medio de la comunión, dentro de la comunión de fe en nosotros, lo bueno en nosotros y lo bueno en otro lado, a través de la comunión. Entonces, a medida que aprendo e imito estas buenas obras, estas cosas buenas, voy creciendo cada vez más y más. Y va trabajando más duro para Cristo, ¿no? Al aprender juntos estas cosas buenas y practicar las cosas buenas, se parece que cada vez más al Señor se va volviendo cada vez más perfecto. Y cuán preciosa es la comunión, ¿no? Entonces, no puedes hacer una vida en fe solo. Mientras que nuestra fe crece a través de experiencias, ¿no?, de reales que pongamos en práctica para que podamos conocer las cosas buenas a través de la comunión y alcanzar a Cristo, ¿no? Es verdad. Entonces, cuán preciosa es la comunión. No hay que descuidar la comunión. Si vemos en 1 Corintios 13:11, el apóstol Pablo dijo: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era niño. Paul también tuvo una infancia y ahora es un hombre maduro. Verdaderamente Pablo dijo que en realidad era más mayor que nadie, más maduro que nadie. ¿Dónde? En el amor, dentro del amor en Cristo, ¿no? Aprendes a ser paciente en el amor. Aprendes lo que quieres decir y a ser paciente en el amor, ¿no? Aprendes qué es la humildad en el amor. Aprendes algo en el amor a sacrificar sin buscar tu propio beneficio. Una persona que siempre estaba enojada aprende a amar, no guarda rencor. Y su fe crece a medida que aprende más y más en ese amor. Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño, ¿no? Cuando finges ser orgulloso, arrogante y comportarte así de estas formas, te pones nervioso y simplemente hablas contigo mismo y te pones nervioso, ¿no? Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo va a crecer? ¿Cuándo va a madurar? ¿No? Y todo lo que hacemos en comunión es servir al Señor. Por eso vemos en Romanos 12:11, ¿no?, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hay muchas cosas que hacer dentro de la iglesia. Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que ayudar a nuestros hermanos y hermanas salvos. Cuando estás en casa, cuando tienes mucha familia, es una locura, ¿no? Tienes mucho que hacer. Las personas que todavía son débiles, son jóvenes en la fe, no deben de quedarse atrás, y para que no se queden de atrás tienes que preocuparte por ellos, tienes que ayudarlos, ¿no? Hay muchas cosas que hacer en la iglesia. No hay tiempo para ser vago, ¿no? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La obra es servir, ¿no? Servir es obrar, ¿no? Si vemos en San Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor vino a servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿no?
el Señor nos ha servido. Porque no vino para ser servido, sino para servir. Si vemos en San Lucas 22-27. Porque ¿cuál es la mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Cuál es mayor, no? La persona mayor, ¿no? Que está sentada, ¿no? Está mayor, ¿no? Y empieza, Y los que sirven, ¿no? Los que sirven tienen que llevar toda la comida, todo, mientras que la persona que está sentada no es la persona mayor, ¿no? Y Jesús dijo que era como un sirviente. Pero ¿por qué la gente quiere ser servida y quiere ser elevada? ¿Y por qué? ¿Con qué derecho? ¿Qué dijo Jesús mientras lavaba los pies a sus discípulos? Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Lavar los pies es obra que hacen los esclavos, ¿verdad? Nosotros, dentro de la iglesia, ¿no? Como el siervo hace al dueño, nosotros tenemos que obrar así. Si vemos en Filipenses 2:5, incluso más abajo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es Él, que es la identidad y la igualdad de Dios, ¿no? El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, ¿no? Y haciéndose obediente hasta la muerte. Y Jesús nos mostró verdaderamente lo que es ser siervo, ¿no? El buen siervo. Entonces, si leemos en Colosenses capítulo 3, 23, 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa que de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cualquier cosa que hagamos en casa, en la iglesia, en el trabajo, no lo hagamos como lo hacemos para los hombres, ¿no? Sino como para el Señor, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, ¿no? La recompensa el Señor te lo da, porque a Cristo el Señor servís. Al igual que el siervo sirve a su dueño, yo en esta iglesia cuando veo a los hermanos y hermanas sirviendo en la iglesia, limpiando cada rincón, los baños, ¿no? Parece que está haciendo, ¿no? Como siervo, ¿no? Al dueño, ¿no? Y eso en el trabajo no lo hacen, ¿no? Y cuando ves en las clases, ¿no? Tanto en tanto los jueces como fiscales, personas que ocupan altos cargos, ¿no? Permanecen despiertos toda la noche para hacer guardia, para limpiar, ¿no? Como siervos también. Si vemos en 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El apóstol Pablo es como un siervo, ¿no? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, ¿no? Nosotros tenemos que humillarnos y humillarnos cada vez más, humillarnos, ¿no? Como sirviente hace a su amo. Eso es lo que más complace al Señor. Ahora, si vemos en Filipenses 3:3, en espíritu servimos a Dios. Servir por el Espíritu Santo. ¿Qué hace el servicio en la iglesia, en la comunión? Demasiado
hay demasiadas cosas que hacer dentro de la iglesia para servir, ¿no? Porque si vemos en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo nos hace darnos cuenta de lo que agrada a la voluntad de Dios, nos da la fuerza para hacer la voluntad de Dios y nos permite hacer la voluntad de Dios con un deseo en nuestro corazón, ¿no? No a la fuerza, sino con alegría, alegremente. Esa es la vida de servicio dentro de la iglesia, ¿verdad? Y ahora, una cosa más que decir. Si nos involucramos en comuniones incorrectas, seremos disciplinados por Dios. Si vemos en 2 Crónicas, ¿no? Josafat, rey de Judá, ¿no? Era un rey que una vez sirvió bien a Dios, ¿no? Rompió todos los postes de acera, ¿no? Y los destruyó. E hizo bien, el bien ante los ojos de Dios. Pero más tarde, Josafat trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, ¿no? Era malo. Él hacía idolatría y hacía cosas malvadas, ¿no? Pero este Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, ¿no? Y entonces Dios finalmente, ¿qué hizo? Los castigó, ¿no? Se enfermó y murió, ¿verdad? Este Ocosías, ¿no? Y Josafat murió un tiempo después. Dios impuso la disciplina. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No puedes tener comuniones incorrectas, ¿no? Si vemos en Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Y qué andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Según en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Algunas personas son más amigas con las personas del mundo que con las personas salvas. ¿Qué comunión va a haber allí? Y por ser tan amigo de esa persona está tan divertido, irse a divertirse por ahí está tan divertido, ese es lo que quiere hacer realmente. Si vemos en Deuteronomio 22:10, no ararás con buey y con asno juntamente, ¿no? Si pones un buey y un asno, ¿no? ¿Vas a arar bien? No, no. El buey va a ir lento y el asno va a querer ir rápido y no van a poder arar, ¿no? Los bueyes entre los bueyes y los burros entre los burros, ¿verdad? Para los cristianos esta comunión es muy importante. La comunión, tengo que estar más cercano a las personas que su fe es más pequeña que yo y tengo que amarlos, tengo que ayudarlos, tengo que hacerles que su fe crezca. Tienes que controlarlo bien estas cosas, ¿no? Ahora, lo más importante que se puede hacer dentro de la comunión es la evangelización, ¿no? En el capítulo 2 de Hechos, las personas que fueron salvas en el día de Pentecostés, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? Alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, ¿no? Cuando tenemos comunión, el Señor obra entre nosotros. Entonces, cuando se establece la verdadera comunión en Cristo, la obra del Espíritu Santo, ¿no? Hace que reciba la salvación muchas almas, aparece su obra, ¿no? El Señor obra a través de la comunión. Entonces, de acuerdo con Hechos 9:31, entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea, Samaria
y eran edificadas andando con el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, ¿no? Judea, Galilea, Samaria, ¿no? Como iban formándose fuertemente a través de la palabra, el Espíritu Santo actuaba en medio de esas iglesias y cada vez el Señor añadía más almas. Cuando se establece una comunión normal, la obra de la salvación se lleva a cabo activamente. Ahora, entonces, esta vez, ¿no? El seminario de la Biblia va a comenzar la próxima semana. Esta vez tenemos que hacer comunión y cooperar todos juntos, ¿no? Para que muchas almas puedan ser salvas, ¿no? Yo solo no puedo, pero todos juntos sí. Según el poder que actúa en nosotros, ¿no? Para que nosotros podamos ser bendecidos dentro de esa obra, ¿no? La persona salva no puede decir, soy inútil ante Dios. No, ¿cómo puede ser una persona así, no? Hay partes inútiles en este cuerpo. Todos tenemos algo que hacer. Por eso, si están pegados bien a la comunión, ¿no? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, ¿no? Si están dentro de la comunión, ¿no? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Glorificaremos a Dios cuando damos mucho fruto, y eso es una evidencia de que somos discípulos de Cristo. El discípulo debe de imitar a lo que hace el maestro, ¿verdad? Entonces, nuevamente, espero que muchas almas puedan recibir la salvación y que esto sea un gran gozo y gloria a Dios. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, tú que nos salvaste en estos últimos tiempos, y tú que estás en medio de nosotros, y nos has hecho permanecer dentro de la Santa Comunión para poder servirte, para poder obedecer tu palabra, por el Evangelio, cooperar, toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Tú que nos salvaste, Señor, y nos has mantenido dentro de la comunión, te lo agradecemos, dentro de esta Santa Comunión, para que nuestra vida en fe pueda crecer correctamente, pueda madurar, para que puedan hacer todas las cosas para tu obra y para tu voluntad, y como miembros del cuerpo de Cristo, para que podamos llevar a cabo todas tus voluntades, Señor. Te pedimos de que nos utilices a cada uno según tu parecer, y después tenemos el seminario de la Biblia la próxima semana, Señor. Te pedimos de que obres a partir de todos los hermanos para que puedan venir muchas almas. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.